Personajes a perfilar. Daniel, protagonista, joven repartidor, nombrado, descripción visual detallada. Personaje. Daniel, identidad central, anclajes visuales permanentes. Género, masculino, edad 22 años. Etnia, no especificada, sin rasgos étnicos explícitos en el guión. Rasgo distintivo, marca de nacimiento en forma de luna creciente en el lateral del cuello. Cuerpo, constitución atlética delgada, inferido de andar en bicicleta diariamente y cargar cajas pesadas. Altura promedio, no especificada. Cabello, no descrito en el guión. Piel, no descrita en el guión. Marcas distintivas. Marca de nacimiento en forma de luna creciente en el lateral del cuello. Permanente, visible. Capas de vestimenta. Atuendo principal. Uniforme de repartidor simple, sin color especificado. Zapatos gastados, viejos. Monta una bicicleta vieja y maltratada. Accesorio importante. Cambios de atuendo, ninguno descrito. Arreglo personal, no descrito. Implícito práctico funcional, línea base expresiva. Expresión en reposo, modesta, neutral. Tiende a pasar desapercibido, énfasis del guión. Lenguaje corporal, resignado, sereno ante la adversidad. Absorbe las humillaciones para continuar adelante. Anclajes de consistencia visual. Los 5 rasgos principales para consistencia entre generaciones. 1. Marca de nacimiento en forma de luna creciente en el lateral del cuello. 2. Masculino. 22 años, apariencia juvenil. 3. Constitución atlética delgada, ciclista diario, carga cajas pesadas. Vistiendo un uniforme de repartidor simple con zapatos gastados. 5. Bicicleta vieja y maltratada como accesorio, prop salida. Jason. Lista para inyección de prompt. Video title. El repartidor. Characters. Bumpty. Daniel. Visual descriptor. Masculino. 22 años. Etnia no especificada. Tono de piel no especificado. Marca de nacimiento en forma de luna creciente en el lateral del cuello. Cabello no especificado. Constitución atlética delgada. Vistiendo uniforme de repartidor simple y zapatos gastados. Estaba sola, llorando apoyada contra la pared. Un vestido de fiesta azul claro. Cabello largo cayendo sobre el rostro mojado de lágrimas. Cuando levantó los ojos y vio a Daniel, intentó limpiar rápidamente las lágrimas, como si tuviera vergüenza de ser vista de esa manera. Daniel se detuvo. No sabía qué decir, pero algo en él no podía simplemente pasar de largo y fingir que no había visto nada. ¿Estás bien?, preguntó con voz suave, casi con timidez. Ella lo miró fijamente durante algunos segundos. Después, como si las compuertas se hubieran abierto, comenzó a hablar. Contó que estaba en la boda de su hermano, que toda la familia estaba allí, que todos esperaban de ella lo mismo, que consiguiera un buen partido, que se casara con alguien adinerado, que continuara el linaje de éxito de la familia. Ni siquiera me preguntan lo que yo quiero, dijo, con la voz entrecortada. Solo importa la apariencia, el estatus, mantener la imagen perfecta. Daniel escuchó en silencio, sin juzgar, sin palabras huecas. Simplemente estuvo presente, acompañándola en su desahogo. En ese instante surgió algo entre ellos, una conexión que trascendía las palabras. Una comprensión mutua de soledad, del dolor de sentirse invisible en un mundo que los ignoraba. Su nombre era Lucía. Conversaron durante casi una hora. Allí, en ese pasillo escondido, lejos de las miradas juzgadoras, ella se sintió vista por primera vez en mucho tiempo. No como la hija de la familia rica, no como la joven que necesitaba impresionar, simplemente como Lucía. Cuando finalmente volvió a la fiesta, Daniel se quedó con una sensación extraña en el pecho, como si algo importante acabara de suceder, pero él no supiera exactamente qué. En los días siguientes se encontraron algunas veces más, siempre en secreto. Lucía sabía que la familia nunca aceptaría una relación con un repartidor. Daniel sabía que aquello no podría durar, pero durante algunas semanas vivieron algo real. Ella reía de cosas simples, de la manera en que él imitaba a los clientes malhumorados, de cómo conocía cada calle de la ciudad como si fueran viejas amigas. ¿Y él? Él descubría una Lucía completamente diferente de la heredera distante que todos veían. Una mujer inteligente, divertida, que soñaba con viajar por el mundo y fotografiar lugares que nunca aparecían en revistas de lujo. Lucía apareció en la puerta de la casa simple donde Daniel vivía. Estaba nerviosa, asustada, pero determinada. Había peleado con la familia. Había escuchado cosas que le hicieron darse cuenta de que nunca sería libre mientras estuviera bajo su control. Quería huir, quería empezar de nuevo, y quería que Daniel fuera con ella. Pero Daniel dudó, no porque no la amara,
sino porque sabía de la diferencia entre los dos mundos. Sabía que Lucía estaba acostumbrada al confort, a la seguridad, a una vida que él no podría ofrecer. Él no tenía nada, ninguna perspectiva, ninguna garantía. «No puedo darte lo que mereces», dijo con la voz quebrada. Lucía sostuvo el rostro de él con las dos manos. Lo miró profundamente a los ojos y dijo algo que Daniel nunca olvidaría. «Me has dado más de lo que ellos jamás pudieron. Me has visto realmente». Esa noche estuvieron juntos, y cuando llegó el amanecer, Lucía se había ido. Dejó una nota diciendo que había vuelto a casa, que se dio cuenta de que no podía abandonar todo de esa forma, que necesitaba resolver las cosas de la manera correcta, y que, cuando el momento fuera adecuado, volvería. Daniel esperó. Días, semanas, meses. Ella nunca volvió. Lo que Daniel no sabía es que, pocos días después de esa noche, la familia de Lucía descubrió lo que había sucedido. Descubrieron sobre él, sobre los encuentros secretos, e hicieron lo que las familias poderosas suelen hacer: silenciaron la situación. Lucía fue enviada a estudiar al extranjero, sin avisar, sin explicaciones, sin oportunidad de despedirse. ¿Y Daniel? Daniel fue humillado públicamente. El padre de Lucía envió a algunos de sus hombres al lugar donde Daniel trabajaba. Frente a todos sus colegas, frente a su jefe, dijeron que era un aprovechado, que había intentado acercarse a su hija por interés, que era un don nadie intentando ascender en la vida a costa de quien tenía verdadero valor. Daniel fue despedido el mismo día, sin empleo, sin Lucía, sin esperanza. En el pueblo comenzaron a mirarlo distinto. Murmuraban a su paso. Se burlaban cuando no los escuchaba. Lo señalaban como el repartidor que quiso conquistar a la hija del rico. La humillación era constante. El rechazo, avasallador. Se sentía atrapado en una trampa sin salida, sin futuro, sin dignidad. Pero algo dentro de Daniel cambió en aquellos días sombríos. No fue rabia, no fue deseo de venganza, fue determinación. Se dio cuenta de que no podría depender de nadie, que nadie vendría a salvarlo, que si quería cambiar su vida, tendría que hacerlo solo, con sus propias manos, con su propio sudor. Daniel comenzó a estudiar por las noches. Buscó oportunidades donde nadie más las veía. Aceptó los trabajos más difíciles, los más humildes, los que nadie quería. Pero cada centavo que ganaba, cada minuto libre que tenía, lo invertía en sí mismo. Mientras otros dormían, él devoraba libros sobre negocios. Mientras otros veían TV, aprendía sobre inversiones online. Mientras otros se quejaban de la vida, él estudiaba cómo el mundo realmente funcionaba. Cada página leída era un ladrillo en los cimientos de lo que estaba construyendo. Al principio, nadie le dio ni un centavo de credibilidad. ¿Una empresa? ¿Tú? Se burlaban directamente. ¿Un ex repartidor sin ni para pagar el alquiler pretendiendo competir en el mercado? Era como una historia de comedia. Pero Daniel había aprendido algo valioso. La opinión de los demás sobre ti solo importa si tú lo permites. Y él había dejado de permitirlo. Tenía una meta clara y un recuerdo que lo impulsaba todos los días. El recuerdo de aquella noche, de la conexión que tuvo con Lucía, de cuánto fue juzgado no por lo que era, sino por la apariencia que tenía, por la posición social que no tenía. Los años pasaron, 3, 4, 5. Daniel ya no pedaleaba su vieja bicicleta, ya no cargaba cajas pesadas como un burro de carga. Había levantado, desde cero, una empresa de logística que crecía a pasos agigantados. Cada contrato que cerraba, cada cliente que ganaba, lo acercaba más a su gran meta. Y entonces, 6 años después de aquella noche que lo cambió todo, Daniel recibió una llamada. La empresa de la familia de Lucía estaba al borde de la quiebra. Mala gestión, decisiones equivocadas, arrogancia que los cegó ante los cambios del mercado. Necesitaban un inversionista, alguien que pudiera salvar el negocio de décadas. Y el nombre que surgió como posible comprador, Daniel, pero ellos no lo sabían todavía. No sabían que el simple repartidor que humillaron 6 años atrás era ahora el CEO de una de las empresas más prometedoras de la región. No sabían que aquel joven con la marca de nacimiento en el cuello, al que despreciaron y ridiculizaron, ahora tenía en sus manos el destino de ellos. Cuando Daniel recibió la invitación para la reunión, no lo pensó 2 veces. La aceptó sin titubear. Mientras se preparaba para aquel encuentro decisivo, ajustando su corbata frente al espejo y contemplando la marca de nacimiento en forma de luna creciente en su cuello, solo una duda cruzaba su mente. ¿Estaría Lucía allí? ¿Sabría ella quién era él ahora? ¿Se acordaría de aquella noche, de aquella conexión, de aquel momento en que 2 mundos se tocaron brevemente antes de ser separados por la fuerza? Daniel respiró hondo, tomó la carpeta de cuero legítimo, entró en el coche de lujo que ahora conducía y partió hacia el edificio que, 6 años atrás, solo conocía por la entrada de servicio. Esta vez entraría por la puerta principal. Esta vez lo verían.
Realmente lo verían. Y esta vez, sería imposible ignorar la marca que llevaba, no solo en el cuello, sino en la trayectoria de quien nunca aceptó ser definido por los demás. El CEO llega mañana. Nadie sabe su verdadera identidad. Todavía. A la mañana siguiente, el coche se detuvo. Un Mercedes Clase C negro, impecable. El conductor abrió la puerta trasera con toda reverencia. Todos los empleados en el vestíbulo de la empresa se detuvieron, miraron, esperaron. Lo primero que apareció fue un zapato italiano. Después, un traje a medida que costaba más de lo que muchos ganaban en un año. Y finalmente, él, Daniel. Pero nadie lo reconoció. El joven delgado y cansado que pedaleaba una bicicleta vieja se había transformado en un hombre de postura confiada, hombros firmes, mirada determinada. El cabello estaba cortado con precisión, la barba perfectamente recortada. Hasta el modo en que se movía era diferente, cada paso calculado, cada gesto controlado. Era poder en forma humana. Daniel atravesó el vestíbulo hacia los ascensores. Los empleados se apartaron automáticamente, creando un camino. Algunos susurraban, otros solo observaban en silencio. Había una energía a su alrededor que exigía respeto. Entre la multitud curiosa estaba alguien que Daniel no esperaba ver tan pronto. Lucía. Estaba parada cerca de la recepción, conversando con una colega. Cuando escuchó el murmullo y se dio vuelta para ver quién era, su rostro palideció. Los ojos se abrieron como platos. La respiración se le quedó atrapada en la garganta. No podía ser, pero era. Daniel siguió caminando, como si no la hubiera visto. Pero sí la había visto. Claro que sí. Había planeado cada detalle de aquel encuentro. Cada segundo fue pensado con cuidado. Entró al ascensor. Las puertas se cerraron, y Lucía se quedó allí, congelada, intentando procesar lo imposible. El repartidor pobre, el hombre que su familia humilló, el chico con la marca de nacimiento en forma de luna creciente en el cuello, que ella todavía recordaba haber tocado aquella noche hace 6 años. Él era el nuevo CEO. ¿Pero cómo? ¿Cómo era esto posible? La respuesta estaba en 6 años de determinación implacable. Volvamos en el tiempo y entendamos exactamente cómo Daniel llegó hasta allí. Después de ser despedido y humillado públicamente por la familia de Lucía, Daniel tocó fondo. No tenía dinero, no tenía conexiones, no tenía nada más que la ropa que llevaba puesta y una determinación furiosa ardiendo en su pecho. En los primeros meses sobrevivió haciendo trabajos ocasionales. Cargaba cajas en mercados, lavaba coches, aceptaba cualquier trabajo que apareciera. Las personas que lo conocían sentían pena por él. Otros se reían. «Mira al noviecito de la niña rica», decían con sarcasmo. Ahora que ella desapareció, volvió a la alcantarilla de donde salió. Daniel escuchaba, tragaba y seguía adelante. Por las noches, cuando finalmente llegaba a la habitación minúscula que alquilaba, estudiaba. Devoraba libros sobre negocios, gestión, finanzas. Veía videos gratuitos sobre emprendimiento. Aprendía sobre tecnología, logística, mercado. Se estaba armando, preparándose, construyendo las herramientas que necesitaría para escalar. 6 meses después, tuvo su primera gran idea. Daniel se dio cuenta de que las pequeñas empresas locales estaban perdiendo dinero porque no tenían un sistema eficiente de entregas. Dependían de servicios caros, lentos, desorganizados. Había una oportunidad allí. Un vacío en el mercado que todos veían pero nadie se molestaba en llenar. Y Daniel, él tenía algo que la mayoría de los empresarios carecía: conocimiento interno del negocio. Había sido repartidor. Conocía al dedillo los fallos de los sistemas. Sabía exactamente dónde se frustraban los clientes y dónde se desperdiciaba el dinero. Con los últimos centavos que había ahorrado, Daniel compró una bicicleta usada en mejores condiciones. Imprimió volantes baratos en un cibercafé y comenzó a tocar puertas ofreciendo un servicio de entrega rápido, confiable y más barato que la competencia. Al principio fue difícil. Muchos lo rechazaron. Algunos se rieron en su cara. ¿Tú otra vez con tus ideas? Ríndete, muchacho. Pero Daniel no se rindió. Consiguió su primer cliente, una pequeña farmacia cuyo dueño decidió darle una oportunidad. Daniel hizo las entregas tan rápido, con tanto cuidado, que el dueño quedó impresionado. Lo recomendó a otro comerciante, que lo recomendó a otro y otro. En 3 meses, Daniel tenía 15 clientes regulares. En 6 meses, tuvo que ampliar su equipo. Primero contrató 2 repartidores más, luego 4, después 10. La pequeña operación de entregas estaba creciendo, pero Daniel sabía que no podía detenerse allí. Tenía una visión más grande. Quería construir no solo un servicio de entregas, quería revolucionar la logística regional. Usó cada centavo que ganaba para invertir en tecnología. Contrató a un desarrollador freelancer y juntos crearon una aplicación simple donde los clientes podían rastrear sus entregas en tiempo real. ¿Y qué sucedió después?
Nadie esperaba tal revolución. Mientras la competencia todavía usaba llamadas telefónicas y hojas de cálculo en papel, Daniel ofrecía transparencia total. Los clientes veían exactamente dónde estaban sus pedidos, en tiempo real, sin misterio, sin frustración. Las empresas más grandes comenzaron a notarlo, y no les gustó lo que vieron. Los clientes comenzaron a migrar en masa al servicio de Daniel. ¿Por qué? Porque era más rápido, más transparente, más eficiente, y porque realmente le importaba. Algo que los grandes jugadores habían olvidado hacer hacía mucho tiempo. Y Daniel trabajaba 18 horas al día, dormía 4, comía cuando se acordaba. Pero cada sacrificio lo acercaba más al objetivo. 3 años después de ser humillado y despedido, Daniel tenía una empresa con 50 empleados y contratos con algunas de las mayores empresas de la región. 4 años después, fue contactado por inversionistas. Querían comprar parte de la empresa. Querían expandirse nacionalmente. Daniel negoció con astucia, aceptó la inversión, pero mantuvo el control mayoritario. 5 años después, la empresa de Daniel valía millones. Y 6 años después de aquella noche que cambió todo, Daniel recibió la llamada. La empresa de la familia de Lucía estaba en crisis. Años de mala gestión, decisiones arrogantes, falta de adaptación al mercado moderno, habían llevado el negocio familiar, que alguna vez fue poderoso, al borde del colapso. Necesitaban a alguien para hacerse cargo. Alguien con experiencia en reestructuración. Alguien que entendiera de logística y gestión moderna. El consejo administrativo investigó, y el nombre que surgió como la mejor opción fue Daniel Rodríguez, CEO de una de las empresas de logística que más crecían en el país. Joven, visionario, eficiente. No tenía ni idea de quién era realmente. Cuando llegó la invitación, Daniel leyó el correo electrónico 3 veces. Después sonrió. No fue una sonrisa alegre. Fue una sonrisa de quien finalmente ve el destino alineándose perfectamente. Aceptó inmediatamente. Y ahora, volviendo al presente, Daniel estaba sentado en la oficina del CEO, su oficina. Una oficina enorme con vista panorámica de la ciudad, muebles de lujo, cuadros caros en las paredes, todo lo que la familia de Lucía tenía y a lo que él nunca tuvo acceso. Hasta ahora, hubo un golpe en la puerta. «Adelante», dijo Daniel con voz firme. La puerta se abrió y entró un hombre. Ricardo, el director financiero, uno de los ejecutivos de más antigüedad en la empresa, saludó a Daniel con una sonrisa profesional, pero el nerviosismo le brillaba en los ojos. Todos los ejecutivos veteranos estaban inquietos. Sabían que un nuevo director general significaba transformaciones, y transformaciones implicaban que algunos perderían sus cómodos puestos. «Señor Rodríguez», comenzó Ricardo, «preparé los informes financieros de los últimos 2 años, como solicitó». Daniel tomó las carpetas. Las abrió con un movimiento preciso. Comenzó a leerlas. Sus ojos recorrieron los números con precisión milimétrica. Y cuanto más avanzaba en el informe, más severa se tornaba su expresión. No era solo mala gestión. Era incompetencia deliberada. Gastos absurdos en lujos innecesarios mientras áreas esenciales eran descuidadas. Inversiones estúpidas basadas en ego en lugar de investigación de mercado. Todo estaba ahí, negro sobre blanco. La arrogancia documentada en cada línea de aquellos informes. ¿Quién autorizó este despilfarro? Daniel señaló una línea específica con el dedo. 400.000 euros gastados en una fiesta corporativa, mientras el sistema logístico de la empresa se desmoronaba literalmente. Ricardo tragó saliva. Fue el antiguo CEO, el padre de la señorita Lucía. Por supuesto que fue. El padre de Lucía. El mismo hombre que envió a sus matones para humillar a Daniel públicamente. El hombre que lo llamó nadie intentando trepar a costa de quien tiene valor. Daniel cerró la carpeta con calma controlada. Programe una reunión con todos los ejecutivos para mañana a las 9. Vamos a discutir cambios estructurales. Ricardo asintió rápidamente y salió. Daniel se quedó solo en la sala. Miró por la ventana. La ciudad se extendía ante él. Había conquistado tanto, subido tan alto, pero había un vacío que el dinero no llenaba. Un vacío con la forma de una mujer de cabello largo y ojos que nunca pudo olvidar. Lucía. Ella estaba ahí, en el mismo edificio, trabajando como gerente de proyectos, según la información que tenía. No había heredado la empresa como debería. Su hermano mayor era el heredero. Ella era solo una empleada más, talentosa, pero invisible a los ojos de la familia. Daniel se preguntaba si ella pensaba en él. Si aquella noche significó para ella lo que significó para él. Si lamentaba haber vuelto, haber cedido a la presión familiar. Estaba a punto de descubrirlo. La respuesta llegó más rápido de lo esperado. En los días siguientes, Daniel comenzó a implementar cambios. Y no fueron cambios sutiles.
Cortó gastos innecesarios con precisión quirúrgica. Despidió ejecutivos incompetentes que solo estaban ahí porque tenían el apellido correcto. Reestructuró departamentos enteros que funcionaban más como clubes sociales que como negocios. La gente comenzó a hablar. Este nuevo CEO es implacable, susurraban en los pasillos. No tiene piedad. Es frío, calculador. Daniel escuchaba los rumores y sonreía internamente. ¿Pensaban que él era implacable? Deberían haber visto lo que la familia de Lucía le hizo hace 6 años. Eso sí era falta de piedad. Pero no estaba ahí por venganza. Estaba ahí para salvar la empresa y para finalmente confrontar el pasado, no con rabia, sino con la fuerza tranquila de quien ya probó su valor. Durante una reunión de gerentes, Lucía estaba presente. Se sentó al fondo de la sala, intentando volverse invisible, pero Daniel la vio. Por supuesto que la vio. Mientras hablaba sobre estrategias de reestructuración, sus ojos ocasionalmente se posaban en ella. Y cada vez que eso sucedía, veía a Lucía desviar la mirada rápidamente, las mejillas poniéndose levemente rosadas. Ella sabía quién era él y estaba aterrorizada. Después de la reunión, cuando todos estaban saliendo, Daniel dijo: «Lucía, por favor, quédate. Necesito discutir el proyecto Alfa contigo». Todos los demás salieron. La puerta se cerró, y de repente eran solo ellos dos, por primera vez en 6 años. El silencio era denso, sofocante. Lucía mantenía los ojos en el suelo. Las manos le temblaban ligeramente. «Mírame», dijo Daniel. Ella vaciló. Después, lentamente levantó los ojos. Y cuando sus miradas se encontraron, fue como si el tiempo retrocediera. 6 años desaparecieron. Ahí estaba el mismo joven que la escuchó llorar en un pasillo de servicio. El mismo muchacho que la hizo sentirse vista por primera vez. Pero también había algo diferente. Había dolor, cicatrices y una dureza que no existía antes. «¿Me reconociste?», dijo Daniel. No era una pregunta. Lucía asintió, la voz fallándole. «Sí. ¿Y?» «Yo. No sé qué decir». Daniel se levantó, caminó hasta la ventana. De espaldas a ella dijo: «Podrías empezar explicando por qué nunca volviste. ¿Por qué nunca me buscaste? ¿Por qué me dejaste esperando como un idiota mientras tu familia me destruía?». Las palabras salieron más duras de lo que pretendía, pero el dolor era real, y estaba ahí, crudo, expuesto. Lucía sintió las lágrimas arder. «No me dieron opción», susurró. «Me enviaron al extranjero al día siguiente. Me quitaron el teléfono. Controlaron todo. Intenté enviarte mensajes, pero no intentaste lo suficiente». El silencio volvió. Pesado, doloroso. «Tienes razón», Lucía finalmente admitió. «Debería haber luchado más, debería haber sido más fuerte. Pero tenía miedo. Miedo de mi familia. Miedo de quedarme sin nada. Era cobarde». Daniel se dio vuelta, mirándola fijamente. «¿Y ahora? ¿Todavía lo eres?». Lucía sostuvo su mirada. Y por primera vez en 6 años, se permitió sentir todo lo que había enterrado. «No», dijo con voz firme. «Ya no lo soy». Y fue ahí, en esa oficina, en ese momento suspendido entre pasado y presente, que algo comenzó a cambiar. Daniel había llegado en busca de vindicación, de demostrar su valía ante la familia que lo había despreciado. Pero entonces sucedió algo inesperado. Mirando a Lucía, descubriendo la vulnerabilidad auténtica en su mirada, reconectando con un vínculo que nunca se había extinguido del todo, su furia comenzó a diluirse, transformándose en algo diferente. La venganza no traería paz. Demostrar su valor a personas que nunca lo merecieron no traería satisfacción. ¿Qué quería realmente? Quería respuestas. Quería un cierre. Y tal vez, solo tal vez, quería saber si aquella noche significó tanto para ella como significó para él. La reunión terminó sin resoluciones concretas, pero algo había germinado entre ellos, una semilla de esperanza, de potencial sanación, de la remota posibilidad de reconstruir lo que una vez se quebró. Los días siguientes fueron extraños. Daniel y Lucía se veían regularmente por el trabajo, pero ahora había una capa extra de tensión, de historia no resuelta. Y entonces llegó el evento corporativo. La empresa estaba organizando una cena de networking en la terraza del edificio. Todos los ejecutivos, gerentes y principales clientes estarían presentes. Daniel sabía que la familia de Lucía también estaría presente, entre ellos su padre, aquel hombre que lo había humillado públicamente 6 años atrás. La noche llegó. La terraza estaba elegantemente decorada. Luces suaves, música en vivo, champán fluyendo libremente. Daniel llegó con su traje impecable, saludando a inversionistas, conversando con clientes. Estaba cómodo allí. Pertenecía a ese mundo ahora. Y entonces lo vio, el padre de Lucía, más viejo, cabello canoso, pero aún con ese aire de arrogancia, esa mirada que decía: «Yo soy mejor que tú». Estaba conversando con un grupo de empresarios, riendo alto,
dominando la conversación como siempre hizo. Daniel se acercó. «Buenas noches», dijo educadamente. El padre de Lucía se giró. Miró a Daniel sin reconocimiento. «Buenas noches. ¿Y usted es?» «Daniel Rodríguez, el nuevo CEO». El hombre extendió la mano automáticamente, apretando con el apretón firme de quien está acostumbrado a dominar. «Ah, sí, el Salvador que vino a rescatar nuestro negocio familiar. En place». No había ni una pizca de reconocimiento. 6 años, una barba, un traje caro, y se había vuelto completamente invisible para el hombre que casi lo destruyó. Daniel sonrió. «El placer es mío, señor. Enrique Mendoza. Fundé esta empresa hace 30 años. La construí desde cero». «Impresionante», dijo Daniel. «¿Y la dejó en manos de quién cuando se alejó?» Enrique frunció ligeramente el ceño, percibiendo la sutileza de la provocación. «Mi hijo asumió, pero confieso que las cosas no fueron como yo planeaba». «La gestión familiar puede ser complicada», comentó Daniel, «especialmente cuando se contrata por apellido en vez de competencia». Hubo un momento de silencio incómodo. Enrique no sabía si Daniel estaba haciendo una observación general o una crítica directa. Antes de que pudiera responder, Lucía apareció. Llevaba un vestido azul noche que la hacía parecer etérea bajo las luces suaves. Sus ojos se encontraron con los de Daniel por una fracción de segundo antes de posarse en su padre. «Papá», dijo suavemente, «necesitamos hablar sobre el proyecto de la sucursal sur». Enrique agitó la mano, desestimándola. «Después, Lucía. Estoy en una conversación importante aquí». La humillación en su rostro fue sutil pero clara. Incluso con un MBA, incluso siendo competente, aún era tratada como una niña por su propia familia. Daniel lo vio, y algo dentro de él se movió. «En realidad», interrumpió Daniel con autoridad, «me gustaría escuchar sobre el proyecto de la sucursal sur. Lucía, por favor, explique». Todos lo miraron. Enrique, sorprendido. Lucía, impactada. Los otros ejecutivos, confundidos. ¿El nuevo CEO estaba pidiendo la opinión de Lucía? ¿La Lucía que siempre era ignorada en las reuniones? ¿La hija que nunca era tomada en serio? Pero Daniel mantuvo la expresión profesional, esperando. Sus ojos se encontraron con los de ella. Y en esa mirada había una invitación silenciosa. «Muéstrales quién eres realmente». Lucía, recuperando la compostura, comenzó a explicar el proyecto. Y mientras hablaba, algo cambió. La voz fue ganando fuerza. Las ideas fluían con claridad impresionante. No estaba simplemente repitiendo datos. Estaba presentando una visión estratégica completa, con conocimiento profundo del mercado y una comprensión de los matices que la mayoría de los ejecutivos ni siquiera percibían. Daniel observaba, y cuanto más hablaba ella, más confirmaba lo que siempre supo. Lucía era subestimada allí. Sabía más que la mayoría de aquellos ejecutivos de apellido importante. Tenía visión, tenía talento genuino, pero era invisible para su propia familia, hasta ahora. Cuando terminó, Daniel asintió. «Excelente análisis. Vamos a implementar sus sugerencias. Agende una reunión conmigo mañana para discutir los detalles». Lucía parpadeó procesando. «¿En serio?» «Completamente». Y fue en ese momento que algo sucedió. Un mesero pasó rápidamente detrás de Daniel, chocando con él. La copa de vino tinto que el mesero llevaba se volcó, derramándose directamente sobre la corbata y camisa de Daniel. Hubo un momento de confusión. El mesero disculpándose profusamente. Personas alrededor reaccionando. Daniel rápidamente se quitó la corbata y desabrochó el primer botón de la camisa mojada con vino. Y allí, por primera vez en esa noche, expuesta bajo las luces de la terraza, estaba su marca de nacimiento. La luna creciente en el lateral del cuello. Enrique miró. Primero distraídamente, como si solo estuviera notando la mancha de vino. Luego sus ojos se enfocaron, se estrecharon, se fijaron en esa marca en forma de luna creciente. Un recuerdo distante comenzó a formarse, nebuloso al principio, luego más claro. Y más claro aún, el repartidor, 6 años atrás. Aquel joven delgado con una marca, exactamente como esa. Lucía se congeló completamente. Vio el momento exacto en que su padre conectó los puntos. Vio el color desaparecer de su rostro. Vio el shock apoderarse de sus facciones. Y entonces Enrique habló, con un hilo de voz cargado de incredulidad absoluta. «Tú, yo conozco esa marca». Daniel no desvió la mirada. Sostuvo la mirada del hombre que había intentado destruirlo. Y sonrió. No una sonrisa amable. No una sonrisa de cordialidad profesional. Una sonrisa que decía, «Finalmente me ves. Y ahora es demasiado tarde para ignorarme». «Sí», Daniel dijo con calma peligrosa. «La conoces». El silencio que siguió fue ensordecedor. Las conversaciones alrededor se detuvieron gradualmente, como olas rompiendo. Las personas se daban cuenta de que algo importante estaba sucediendo. La tensión entre Daniel y Enrique era palpable, eléctrica.
Enrique dio un paso atrás, el rostro poniéndose pálido. Sus ojos no podían desviarse de aquella marca de nacimiento. La luna creciente. La había visto antes, 6 años atrás, en el cuello de un joven repartidor al que había humillado y destruido. No puede ser, Enrique murmuró, más para sí mismo que para cualquier otra persona. Pero lo es, Daniel respondió con voz calmada. Yo soy aquel don nadie intentando escalar a costa de quienes tienen verdadero valor. ¿Recuerdas haber dicho eso? Las palabras cayeron como bombas. Las personas alrededor comenzaron a susurrar. Lucía cerró los ojos, sintiendo el peso del pasado desplomarse sobre todos ellos. Enrique intentó recuperar la compostura. Yo no sé de qué estás hablando. Claro que lo sabes, Daniel dijo, manteniendo el tono profesional pero con una fuerza subyacente imposible de ignorar. Enviaste a tus hombres a mi trabajo. Dijeron que yo era un aprovechado. Me hicieron perder mi empleo. Garantizaron que nunca más pudiera trabajar en aquella ciudad. La multitud estaba completamente silenciosa ahora. Todos escuchaban absorbiendo cada palabra. Enrique miró alrededor, dándose cuenta de que estaba siendo observado. Intentó reír, minimizar. Eso fue hace mucho tiempo. Yo estaba protegiendo a mi hija ¿De qué? Daniel interrumpió. ¿De alguien que la trataba con respeto? ¿De alguien que la veía como persona en lugar de un peón en el juego de poder de la familia? Lucía estaba temblando. Lágrimas silenciosas caían por su rostro. Quería desaparecer. Quería que aquello no estuviera sucediendo. Pero al mismo tiempo, una parte de ella, una parte que había sido silenciada por mucho tiempo, se sentía aliviada. Finalmente la verdad estaba saliendo a la luz. Pusiste a mi hija en mi contra, Enrique acusó, la voz subiendo. Le metiste ideas en la cabeza. ¿Le hiciste pensar que podía? ¿Que podía qué? Daniel desafió. ¿Pensar por sí misma? ¿Tomar sus propias decisiones? ¿Ser feliz fuera de la jaula que construiste para ella? Enrique se puso rojo de ira. ¿Cómo te atreves? Text. Me atrevo, Daniel dijo, acercándose a él. Porque pasé 6 años construyendo algo de la nada. 6 años demostrando que mi valor no está en la cuenta bancaria que mis padres me dejaron, sino en lo que construí con mis propias manos. Y ahora, irónicamente, soy yo quien está salvando la empresa que casi destruiste con tu arrogancia. La verdad de aquellas palabras cortó profundo. Enrique lo sabía. Todos allí lo sabían. La empresa estaba quebrando por causa de mala gestión. Y Daniel, el hombre al que había despreciado, era ahora la única esperanza de salvación. Viniste aquí por venganza, dijo Enrique, con la voz quebrantada, derrotado. Daniel hizo una pausa. Miró a Enrique, después a Lucía, y finalmente a todas las personas alrededor observando. Vine aquí, Daniel dijo despacio, para demostrar algo. No para ustedes, sino para mí mismo. Necesitaba saber si aún cargaba aquel dolor, si seguía permitiendo que su juicio definiera quién soy. Respiró profundo. ¿Y sabes lo que descubrí? Que no necesito su aprobación. Nunca la necesité. Ya demostré mi valor. Para mí mismo. Para el mercado. Para todos los que creyeron en mí cuando ustedes decían que yo no era nada. Enrique estaba quebrado ahora. Toda la arrogancia había evaporado, dejando solo a un hombre viejo enfrentando las consecuencias de sus acciones. Lo siento mucho, Enrique susurró. Estaba equivocado. Completamente equivocado. Daniel lo miró por un largo momento. Tu disculpa llegó 6 años tarde, pero la acepto. No porque tú merezcas perdón, sino porque yo merezco paz. Se volvió hacia Lucía. ¿Y en cuanto a ti? Lucía lo enfrentó, vulnerable, esperando. Me preguntaste si todavía eras cobarde. Daniel dijo suavemente. Aquí está tu oportunidad de demostrar que no lo eres. Tu padre acaba de ser confrontado con su verdad. Ahora es momento de que tú enfrentes la tuya. ¿Qué quieres que diga? Lucía preguntó, la voz temblando. La verdad, para todos aquí. Para ti misma. ¿Qué significó aquella noche? La terraza estaba tan silenciosa que podías oír la brisa nocturna. Lucía miró a su padre, después a la multitud, y finalmente de vuelta a Daniel. Y decidió ser valiente. Aquella noche, comenzó, la voz ganando fuerza. Fue la primera vez que me sentí libre, libre de las expectativas, libre de los juicios, libre para ser solo yo. Y cuando mi familia me separó de ti, cuando me enviaron lejos y silenciaron todo, una parte de mí murió. Las lágrimas caían libremente ahora. Fui cobarde, no luché. Acepté lo que ellos querían porque era más fácil que enfrentar la verdad. Que estaba enamorada de alguien que nunca aceptarían. Y pasé 6 años arrepintiéndome de aquello. Daniel escuchó, su expresión suavizándose. Pero tienes razón, Lucía continuó mirando a Daniel. Ya no soy aquella chica. Ya no voy a dejar que el miedo decida por mí. Ya no voy a ser invisible en mi propia vida. Se volvió hacia su padre. Papá, te amo.
pero ya no puedo seguir viviendo tratando de ser quien tú quieres que sea. Necesito ser quien realmente soy. Enrique parecía devastado, pero asintió lentamente. Lucía miró de nuevo a Daniel. Y en cuanto a ti, no espero que me perdones. No espero que olvides lo que mi familia hizo. Pero quiero que sepas que aquella noche también cambió mi vida. Y no pasó un día en que no pensara en ti. El momento estaba cargado de emoción cruda. Todos alrededor sentían el peso de aquellas palabras. Daniel respiró profundo. Pasé 6 años construyendo un imperio, acumulando riqueza, conquistando el éxito. ¿Y sabes por qué? Porque pensaba que eso borraría el dolor. Que si me volvía lo suficientemente rico, lo suficientemente poderoso, la humillación desaparecería. Él miró a Lucía. Pero estar aquí, viéndote, oyéndote finalmente decir tu verdad, me doy cuenta de que no era venganza lo que quería. Era validación. Validación de que aquella noche fue real. De que no estaba solo en ese sentimiento. Nunca lo estuviste, dijo Lucía suavemente. Y allí, en aquella terraza, bajo las luces suaves y las miradas de docenas de testigos, algo cambió. No fue un final de cuento de hadas. No fue todo perdonado y olvidado instantáneamente. Pero fue un comienzo de sanación. Un comienzo de honestidad. Daniel extendió la mano hacia Lucía. Vamos a empezar de nuevo, sin mentiras, sin juicios. Solo 2 personas tratando de descubrir si aquella conexión todavía existe. Lucía miró su mano, y por primera vez en 6 años, hizo una elección por sí misma. Tomó su mano. La multitud alrededor comenzó a aplaudir suavemente. No era aprobación, era reconocimiento. Reconocimiento de que todos allí acababan de presenciar algo raro. Verdad cruda en un mundo que generalmente prefiere mentiras pulidas. En los días que siguieron, sucedieron cambios. Daniel implementó sus reformas en la empresa. Muchos ejecutivos incompetentes fueron reemplazados. Sistemas antiguos fueron modernizados. Y en 6 meses, la empresa estaba en camino a la recuperación. Lucía renunció al puesto que la familia le había dado. No por rabia, sino por elección. Quería construir algo propio, algo que fuera suyo, no de la familia. Y Daniel la apoyó. Usó sus conexiones para ayudarla a comenzar su propia consultoría. No como un favor de lástima, sino como un socio reconociendo talento. Enrique, él tuvo que confrontar la realidad de sus acciones. Y fue brutal. Al principio se resistió. Continuó arrogante, defensivo, buscaba excusas. Estaba protegiendo a mi hija. No podía saberlo. Las cosas eran diferentes en aquella época. Pero poco a poco, viendo a su hija florecer lejos de su control, viendo la empresa no solo sobrevivir, sino prosperar bajo el liderazgo de alguien a quien había llamado un don nadie, algo en él comenzó a resquebrajarse. El ego comenzó a desmoronarse. Las certezas absolutas sobre quién tenía valor y quién no comenzaron a parecer vacías. Tomó tiempo, muchas conversaciones difíciles, muchos momentos incómodos donde tuvo que sentarse con el peso de lo que había hecho. Pero eventualmente, Enrique comenzó a entender una verdad dolorosa. Su juicio basado en estatus y dinero casi había destruido no solo a Daniel, sino a su propia hija. Y comenzó, lentamente y con mucho costo, a aprender algo que nunca pensó necesitar: humildad. Y Daniel y Lucía no corrieron de vuelta a los brazos el uno del otro. Fueron despacio. Conversaciones largas sobre lo que pasó, sobre las cicatrices, sobre lo que querían ahora. Descubrieron que la conexión todavía estaba allí. Pero ahora, 6 años mayores y mucho más sabios, podían construir sobre una base de verdad en lugar de fantasía. La marca de nacimiento de Daniel, aquella luna creciente que había sido el detonante de todo, se convirtió en un símbolo, no de vergüenza o humillación, sino de supervivencia. De cómo algo que la gente una vez usó para identificarlo como el otro, se convirtió en parte de la historia de su victoria. ¿Y la lección? La lección es simple, pero poderosa. Nunca juzgues a alguien por donde están ahora. Aquel repartidor que desprecias hoy puede ser el CEO que controla tu futuro mañana. Aquella persona que tratas como invisible puede ser quien tiene las respuestas que necesitas. El karma no es una venganza cósmica. Es simplemente la realidad de que nuestras acciones tienen consecuencias. Cómo tratamos a los demás siempre nos alcanza. A veces de maneras que jamás podríamos haber imaginado. Daniel podría haber destruido a Enrique. Podría haber usado su poder para aplastar a la familia que lo humilló. Pero eligió algo más poderoso. Eligió demostrar que su valor nunca dependió de la opinión de ellos. Y al final, esa fue la verdadera venganza. No destruir a tus enemigos, sino trascender la necesidad de demostrarles algo. La verdadera transformación no está en acumular riqueza o estatus. Está en llegar al punto donde la opinión de los demás ya no define quién eres. Daniel comenzó como solo un repartidor con una marca de nacimiento.
y terminó como un hombre que comprendió que su verdadero valor residía en lo que construyó, en el carácter que desarrolló, en la dignidad con que trató a quienes intentaron herirlo. Esta es la historia verdadera de transformación. La marca de nacimiento demostró que el pasado nunca está realmente terminado, pero también demostró que el pasado no necesita definir el futuro. Podemos cargar nuestras cicatrices, físicas o emocionales, y aún así elegir en quién nos convertimos. Si esta historia resuena con algo que has vivido o presenciado, quizás sea porque también has sido juzgado por tu apariencia, tu posición o el momento que estabas atravesando. Y si hay una verdad única que vale la pena llevarte de aquí, es esta. Donde estás ahora no define tu destino final. Comparte esto con aquella persona que necesita escucharlo, con quien estás siendo subestimado, invisible, juzgado solo por lo que tiene o por lo que no tiene. Porque historias como esta, sobre consecuencias, transformación, el precio de juzgar mal, son más que entretenimiento. Son espejos de la vida real. Tú no eres tu marca de nacimiento. No eres el juicio de quien no te conoce. No eres tu pasado. Tú eres lo que eliges construir a partir de este momento. Y esa elección siempre fue, y siempre será tuya. Si quieres más historias que te recuerden esto, que la transformación es posible y que tu historia sigue escribiéndose, suscríbete al canal. Mantente en transformación. Mantén viva tu creencia. Sigue demostrando que el mundo subestima tu verdadero potencial. Hasta la próxima historia.